Cuando pensamos en un profeta de Dios, en un ungido de Dios, da la impresión que es una persona perfecta, que está muy vinculada con Dios, con su palabra, y es una persona muy obediente, sin duda alguna. No obstante, son seres humanos como tú y yo que tenemos problemas y dificultades. ¿Cómo afrontar esas dificultades? ¿Cómo enfrentar la misión que Dios también nos da a cada uno de nosotros y lidiar o con el sentimiento de satisfacción de una tarea cumplida o muchas veces la frustración o hasta el enojo y la ira? En el caso de Jonás, ante una dificultad que él tenía, él tomó el camino de la huida. Muchas veces los problemas son así, tal vez sentimos evitarlos, huir de ellos. ¿De qué forma podemos saludablemente afrontar todas nuestras dificultades? Vamos entonces en esta nueva lección, en este nuevo capítulo, a estudiar acerca del profeta Jonás y cómo sus emociones también son muy similares a lo que tú y yo podamos estar viviendo. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, el profeta sin descanso. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás, capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes ya en nuestro penúltimo capítulo de esta temporada, en donde hemos estado hablando de aquellas acciones, conducta, hábitos que podemos aprender, que la Biblia nos desafía a poder aplicar en nuestra vida para poder hallar el descanso en Cristo Jesús. Hoy vamos a estar hablando un tema que tal vez nos vamos a identificar mucho con la actitud, como ya decíamos en la introducción, del profeta Jonás. Y cómo tal vez su vida, su relación con Dios, muchas veces también nosotros podemos estar en la misma situación ante nuestros problemas. Y bueno, como todo capítulo de esta temporada, queremos nuevamente dar junto a ustedes la bienvenida a nuestra invitada ya de la casa, ¿no? Violet Vázquez. Gracias, Violet, por esta temporada, aunque ya nos queda un capítulo todavía, pero desde ya te agradecemos por haber sido parte de este lindo desafío. Bien, creo que fui muy beneficiada, aprendí muchísimo, lo disfruté y ojalá que también nuestros amigos y amigas hayan aprendido algunos tips, algunas estrategias para poder tener descanso en paz. Ese es el desafío, ¿no? Poder estudiar la Biblia, pero siempre, ya aquí aprovechando que tenemos y en todas las universidades adventistas la vocación ministerial, la carrera de teología. Y siempre se estudian cosas incluso bastante técnicas. Pero aunque estudiemos el idioma original, aunque estudiemos la teología bíblica, historia eclesiástica, historia de la Biblia, todo, no podemos sin terminar con los conceptos prácticos para nuestra vida. Y cuando hablamos de conceptos psicológicos, yo creo que lo más necesario es aplicarnos en nuestra vida y tener la plena conciencia de que es algo que Dios dice. Porque hoy en día la psicología presenta tal vez abordajes modernos de problemática, de situación que el ser humano puede vivir. Pero Dios lo dijo antes. Dios lo manifestó antes y tener la plena certeza de que lo que quiero practicar, quiero hacer, el cambio que necesito, viene de Dios, no solamente del ojo humano que ve cómo resolver una situación. Y ahí la importancia de la psicología cristiana, ¿no?
Amén. Una psicología basada en la ciencia, pero también basada en la Biblia, que es nuestro norte, nuestra guía, nuestra ruta, y que nunca debemos olvidar, porque a veces estamos tan afanados en otras cosas que descuidamos el estudio de la Santa Palabra. Así que muy, muy bien que podamos hablar en nuestras iglesias de estos temas tan importantes, tan atingentes hoy en día. La psicología observa al ser humano, pero con los anteojos de la Biblia, ¿no? Que es una radiografía extraordinaria desde la creación hasta la segunda venida. Aparecen allí acciones y cada acción está motivada por una intención, motivación. Es interesante este abordaje psicológico de la palabra de Dios. Y Dios tiene mucho que decirnos, por supuesto. Y al comenzar este capítulo, como lo hacemos cada uno de los capítulos, queridos amigos, vamos a orar. Pero tenemos un motivo especial de oración. Muchas veces, tal como Jonás, tal vez tendemos a huir de Dios. Incluso nosotros que somos cristianos podemos incluso seguir siendo, no alejarnos de la iglesia, alejarnos de Dios, pero tenemos una actitud de huida. Vamos a orar especialmente para que el Señor nos ayude, nos dé esa valentía, el valor para poder enfrentar situaciones que tal vez aún no hemos solucionado. Así que te invito para que juntos podamos orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad de iniciar este capítulo, invitándote, Señor, para que estés en medio nuestro, aquí en el set, para poder conversar, estudiar, Señor, tu palabra conforme a tu voluntad. Pero también, Señor, que puedas estar presente en la vida de cada uno de nuestros amigos. Bendíceles, Señor. Y cada vez que enfrentemos problemas y dificultades, o que muchas veces sintamos deseos de huir tanto del problema, y peor aún, Señor, muchas veces huir de ti. Ayúdanos, Señor, a poder ver cada situación, sabiendo que tú estás siempre cerca nuestro. Acompáñanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La historia de Jonás, Violet, inspira cánticos para niños o grandes sermones por grandes predicadores. Es una historia transversal que tal vez nos identifica, llama mucho la atención ser tragado por un gran pez. Es una historia que no deja indiferente a nadie, una historia real, no es una fábula, es una historia real. No obstante, cuando vamos a ver el trasfondo que hay, por qué Jonás actúa de esa manera, nos vamos a encontrar que nosotros muchas veces tenemos las mismas situaciones, que necesitamos tal vez estar dentro de un pez y necesitamos también cumplir una misión y tener una actitud positiva ante la misión. Esos van a ser tal vez los puntos que vamos a estar tratando. Violet, tenemos entonces un desafío, puede ser positivo, puede ser tal vez una tarea que hay que hacer, si hay algunos amigos estudiantes que nos están viendo, o un problema tal vez negativo. Pero muchas veces podemos tener cierta actitud, yo siempre lo comparo a una montaña, ¿no? Nos acercamos a la montaña, ¿qué hago? Varias opciones. Me devuelvo evitando, o arranco, me devuelvo. Tal vez voy a dejarlo para mañana porque hoy estoy cansado. Voy a hacer un campamento y voy a esperar un tiempo para subir la montaña. O la otra actitud inmediatamente es, viene la montaña, la subimos y cuando estamos arriba, ¡wow! Llegamos a la meta, misión cumplida. Ante una dificultad, ¿cómo traducir estas actitudes y la que tuvo Jonás en nuestro diario vivir? Claro, tú mencionas ejemplos probablemente que nos pasan a todos nosotros, pero Jonás tuvo una diferencia. Era no sé si es la palabra orden, pero era una conducta, una misión, una estrategia, un plan que Dios le dijo que tenía que cumplir. Imagínate, no sé, cada uno de nosotros que Dios te manda una carta, un WhatsApp, un mail, un mensaje, una llamada telefónica y te dice, tienes que ir a hacer tal cosa. Creyendo en Dios, amando a Dios, confiando, ¿qué hacemos? O sea, no lo dudo, esto es maravilloso, qué honor que Dios me mande a esta misión.
Lastimosamente sabemos que la historia que hace Jonás arranca, sale arrancando, quiere esconderse, quiere que la tierra lo traiga, quiere totalmente desaparecer. Ujú. Por ahí la diferencia con nosotros hoy en día es que la voz de Dios a veces no la escuchamos, no nos detenemos, a veces hacemos planes y no pedimos la dirección de Dios y a veces decimos, ¿por qué no nos resulta esto? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué no tengo éxito? Porque muchas veces los tiempos de Dios son otros tiempos. Tenemos que saber esperar muchas veces. Otras veces esos planes no son para nosotros. Tomamos decisiones equivocadas y a veces Dios susurra a nuestro oído, da una impresión en nuestro corazón, nos da una idea en nuestra mente y nosotros ¿qué hacemos? También que Jonás, arrancamos, huimos, dejamos y pateamos esa idea, la dejamos un poco de lado. Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas estamos viviendo? ¿Será que estamos desobedeciendo como Jonás? ¿Será que estamos siendo testarudos y cabeza dura de no escuchar la voz de Dios? ¿O hacer nuestros propios planes solitos, solitas? Es la gran pregunta, ¿no? ¿En qué situaciones estamos nosotros? Fíjate que Jonás estaba relacionado con la voz de Dios. Seguramente muchas misiones cumplió de predicar, de anunciar mensajes, aunque ingratos, porque así era la historia de los profetas, ¿no? Muchas veces el mensaje era ingrato para su propio pueblo. Y de ahí que muchos de ellos, y Jesús lo dice, que Israel mató a los profetas, los apedrearon, muchas veces incluso hay ejemplos que fueron aserrados, etc. Aquí nosotros nos enfrentamos que el profeta, de cierto modo, reacciona al mandato porque se mueve, se activa, se levanta, no reclama inmediatamente. No hay un registro que dice, pero Señor, pero ¿cómo aquí? Sino que se levanta, pero tal vez toma el camino equivocado. En vez de ir al aeropuerto, se fue a un terminal de buses para ir al rumbo contrario. O sea, hay acción. De cierta forma hay obediencia en un inicio. Claro, porque en la mente de Jonás está lo siguiente. Él tenía que ir a la capital de los asirios, un pueblo, una nación dominante en aquella época, que ya había causado estragos en el norte de la nación hebrea, y que eran reconocidos en la historia. En la misma Biblia también reconoce, por ejemplo, que ellos desollaban vivos a aquellas personas que tomaban como cautivos. Otros los transportaban hasta la capital, Nínive en este caso, pero de una forma humillante, dolorosa. Te desarraigaban de tus raíces, te mezclaban la cultura, hablando espiritualmente, la idolatría, y luego con los años volvías a la tierra de tu origen. Torturaban. De ahí fue a las por qué razón personas. los judíos del sur tenían tanta enemistad con los samaritanos, porque los samaritanos eran herederos de esta cultura que los asirios habían hecho en el año 722 a.C. Por eso había idolatría, por eso había este tipo de prácticas en los tiempos de Jesús, esta enemistad. Ahora, imagínate que los transportados muchas veces eran llevados con ganchos enganchados desde sus pieles, encadenados como si fueran animales, eran llevados. Entonces resulta que Dios Era le dice, terrible. terrible. Había cierto enemistad, rencor tal vez, no sé cómo interpretarlo, pero resulta que Dios le dice, ¿sabes qué? Jonás, tienes que llevarle un mensaje a ellos. Temor puede ser. Rencor puede ser. Reclamo, Señor, pero ¿por qué tengo que ir a predicarle a este drogadicto siendo que está perdido? No hay vuelta atrás. A esta persona que está sumida en esta situación. O sea, hay una mezcla tal vez de emociones, de conjeturas racionales, análisis que Jonás está haciendo y lo hace huir. ¿Era un problema lo que Dios le estaba planteando en estricto rigor? No, al contrario, era una misión. Una oportunidad. Pero la forma de ver la situación, Jonás la transformó en un problema para sí mismo y termina huyendo de Dios. La situación la transforma en un problema y la forma de afrontar el problema es de huida. Sí. Y Violet, es más común de lo que creemos esta emoción de querer huir de un problema. Sí, de los problemas no hablamos, de los problemas escapamos, de los problemas hacemos igual que Jonás. Este tema no lo hablo y arranco.
Me ha tocado mucho ver parejas y familias que hay temas que son tabúes, que no se hablan, que no se tocan, que no se ¿Y conversan. qué daño provoca aquello, no? Que efectivamente eso crece, que se queda ahí, está presente. Es como que si tú tuvieras algo en el refrigerador que está descompuesto, con mal olor, que ya su color está desagradable, y lo mantienes ahí en el refrigerador. Y va a afectar a otras cosas que están ahí. Exactamente, tú abres el refrigerador y ¿este olor qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está? Y está al lado tuyo y no ves el pote que tiene tal vez la comida, ¿no es cierto?, descompuesta. Lo mismo pasa cuando en las familias, en las parejas, en los matrimonios, en las organizaciones hay silencios. Huimos del problema, lo escondemos debajo de la alfombra, lo amontonamos y esperamos. Después vamos a conversar de esto, después lo soluciono. Y efectivamente este problema genera emociones que se van generando como una descomposición, que se va juntando. Si tenemos estrategias de afrontamiento negativo, que es acumular los problemas, esconderlos, probablemente estamos reaccionando igual que Jonás. Y cuando escuchamos la voz de Dios, epa, ¿qué estás haciendo porque estás escondido acá? Aún así seguimos ocultos, temerosos, inseguros. Muchos de los trastornos obsesivos compulsivos, donde acumulamos cosas para protegernos y nos cuesta mucho deshacernos de estas cosas porque son valiosas para nosotros, o simplemente porque nos gusta acumular, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos acumulando y no se puede transitar en aquella casa. No se puede mover, no podemos tener espacios higiénicos. Exactamente lo mismo. Esto ahora es a un extremo negativo. Cuando estamos huyendo de problemas personales y ahora lo traspasamos a cosas, objetos en nuestros hogares, en nuestras habitaciones. Y hay muchos programas de televisión, incluso pacientes, clientes, amigos tenemos que acumulan, porque también es otra estrategia de huir de los problemas internos. Se habla de ese mal, ¿no? El mal de Diógenes, entonces se puede adquirir, se puede desarrollar en una persona, no necesariamente lo trae desde pequeño, y si es que se puede desarrollar es debido a que tal vez hay situaciones inconclusas o esta actitud de huir de un problema, de guardar. Muchas carencias. El común denominador es carencia y abandono en la infancia, y eso hace que la persona actúe como tratando de recompensar, recomponer esa carencia, que la disfraza con acumular, periódicos, ropa, etcétera. Y seguramente a esos elementos les da un valor emocional tremendo, ¿no? Para él y para ella son valiosos, pero para el resto no. Es basura. Probablemente, sí. Vamos a dejar planteado, Violet, para el siguiente bloque la siguiente pregunta, ¿no? Da la idea de que aquellas personas que tal vez tienen estas actitudes de huir, de guardar, tienen ciertas flaquezas o debilidades mentales. Pero fíjate que David, en el Salmo 139, el verso 7, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Y el capítulo 139 habla de Dios, de su magnificencia, de su omnipresencia. Jonás, siendo un profeta, lo tenía claro, pero aún así pretende huir. De hecho, le dice al capitán del barco: yo estoy huyendo de mi Dios. Entonces, ¿cómo afecta? Esta es la pregunta que va a quedar planteada, ¿no? Podemos ser hijos de Dios, podemos ser cristianos, sabemos el concepto de el perdón, la restauración de las relaciones interpersonales, sabemos cómo la Biblia y Dios desean su voluntad que vivamos como familia, sabemos que Dios es omnipresente, pero aún así huimos de los problemas o de situaciones familiares, de cosas que sabemos que tenemos. Ama a tu prójimo y tenemos rencillas, tenemos problemas, no queremos afrontarlas, somos resistentes a tomar la iniciativa para resolver esos conflictos, y más aún, en última instancia, somos como Jonás, porque al no querer resolver estas situaciones, en el fondo estamos huyendo de Dios. Algo mucho que nos pasa, no es que solo le pasa a personas
que no conocen del Señor, sino que tal vez le puede ocurrir a un pastor, le puede ocurrir a un profesor, le puede ocurrir a un anciano de iglesia, a una persona como tú y yo que amamos a Dios, pero que tenemos ciertas dificultades para afrontar cómo corresponde estas dificultades, estos problemas. Bueno, ¿cuál será entonces la ayuda, el tips? Vamos a separarnos un ratito y ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, agradeciendo, por supuesto, como ha sido toda esta temporada, cada uno de sus mensajes, sus saludos, se los hemos hecho llegar, por supuesto, también aquí a nuestra invitada, de saber de que ustedes están siguiendo semana tras semana y aprovechando cada temática bíblica y aplicaciones psicológicas que, por supuesto, la palabra de Dios nos desafía. Tenemos amigos, por supuesto, desde Chile, que nos están sintonizando. No alcanzamos a leerlos a todos, como siempre decimos, ni tampoco sus mensajes. Algunos son pedidos de oración, otros son saludos, sugerencias también. Así que un cordial saludo a nuestra amiga Ruth Orellana, Sonia Zúñiga, ella es de Santiago. Tenemos a Damián Martínez, Jorge Carrasco, a Juani Lillo. Nuestra amiga Juani Lillo siempre nos está escribiendo, manifestando sus pedidos de oración, así que ella también es amiga de Nuevo Tiempo. Olga Rojas también pide por su familia. Tenemos a Jorge Ancao, María Eugenia Mora, Angélica Jaramillo, tenemos a Mari Muñoz, amigos que son de Villarrica, de Temuco, de Antofagasta, de Santiago, diferentes lugares de nuestro país. Así que también a nuestros amigos que nos sintonizan, ya sea en redes sociales o también a través de la TV Nuevo Tiempo, televisión abierta, o también a través de la televisión privada, como es el cable, donde también está presente la señal de Nuevo Tiempo. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Siempre cuando visitamos de algunas iglesias, cuando estábamos presencial, ahí los amigos nos saludaban, salúdeme por la televisión. El pastor de la tele. de lecciones, ¿no? La verdad que aquí una de las cosas lindas de lecciones de la Biblia, que la protagonista es la lección, es la Biblia. Y nos enorgullece humildemente, ¿no? Esa mezcla de decir que en la iglesia adventista estamos en este mismo día, todos los adventistas del séptimo día a nivel mundial, estudiando la misma lección, los mismos conceptos, los mismos principios. Entonces eso nos unifica, eso permite ser aquella iglesia que Jesús dijo, ¿no? Id por todo el mundo, en un mismo sentir, en unidad, como el Señor quiere que su iglesia esté en el tiempo final. Y esto nos permite, ¿no? Las lecciones de la Biblia, nos permiten el poder llevar a cabo esta misión que el Señor nos ha encomendado. Muy bien. Estábamos hablando, Violet, de esta actitud de huir tan común en nosotros, desde cosas de dejar para mañana aquello que tengo que hacer, aquella situación que tengo que resolver, y tú planteabas aquellas situaciones trascendentales de la vida que muchas veces, como dice David, mientras callé, me enfermé, se envejecieron mis huesos. Es decir, mientras estoy tomando esta actitud de huida, de no querer subir la montaña y de estar retrocediendo, incluso quedarme ahí, pero no resolverlo, sin duda alguna que causa un tremendo daño emocional en la persona y en los que le rodean. Sí, increíblemente la gente trata de olvidar huyendo, pero es peor. Pareciera ser que el recuerdo, el pensamiento, la idea no sale. Y cuando la estrategia de afrontamiento activa, positiva, funcional, es todo lo contrario. Hablemos. Y la Biblia lo menciona mucho antes que la psicología lo estudiara. No vayas a dormir sin haber resuelto, hablado con tu hermano que tienes aquella diferencia.
exactamente lo mismo. Debemos dejar de tomar acciones de afrontamiento e intentar solucionar el problema. Alternativa A, B y C. Resolvamos, conversemos. Y de eso se trata el amor también. O sea, todo esto va unido. Los frutos del Espíritu. Cómo nosotros tomamos rienda de las situaciones y que no las situaciones nos controlen a nosotros y nos afecten. Porque acumular, huir, escapar, no hablar de estos temas, lastimosamente dejan huellas, cicatrices en nuestros corazones que después eso lo traspasamos a nuestros hijos, a nuestras relaciones, a nuestro trabajo. Violet, ¿cómo entender este proceso en donde huyo de Dios? Tal vez tenía todo el conocimiento, cómo vivir, qué hábitos saludables de vida tener. Y resulta que termino lejos de Dios, tal vez tomando un cigarrillo, bebiendo alcohol, engañando a mi esposa, un estilo de vida completamente alejado de la voluntad de Dios. No fue por carecer de conocimiento, pero se termina en un barco, en una tormenta, enfrentando problemas y dificultades. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a alguien que pretende estar huyendo, pero sabe que Dios es omnipresente y que está siempre cerca mirándolo, pero que queda la sensación de que estamos ignorando a Dios? ¿Cómo lidiar con eso? Y quiero ser bien directo. Tenemos tal vez amigos. De hecho, nosotros estudiamos juntos en una etapa linda de nuestra vida, ahí desde la primaria a la secundaria. Sí. Y tal vez vemos amigos que eran cristianos, adventistas, y tal vez están alejados de los caminos de Dios. Sí. Y no están alejados por falta de conocimiento, tal vez por actitudes de huir, de elegir otras cosas. Pero ¿cómo este concepto de Jonás, de saber quién es Dios, que Él está conmigo, pero a la vez estar haciendo acciones que sé que están en contra de la voluntad de Dios? En la época de Quilpué, donde estudiamos juntos, me acuerdo muy bien de una capellana que llegó. Y con esto voy a dar respuesta a lo que tú mencionas. Se llamaba Yarnet Cornejo. A lo mejor ella no se acuerda, pero a mí me dejó una huella tan grande y tan potente porque ella vivía un cristianismo real, espiritual, de verdad. Se apasionaba cuando hablaba de Cristo y te mostraba la Biblia algo tan sencillo. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo hace mucho tiempo que no la veo. Un saludo para ella también. Y me acuerdo que en la adolescencia uno es rebelde, anda interesado en otras cosas, otros intereses, compitiendo por las notas para entrar a la universidad, etc. Pero me acuerdo muy bien de este ejemplo porque probablemente es lo que tenemos que hacer nosotros. A través de nuestras redes sociales, a través de nuestra conversación, nuestra actitud, apasionarnos por Cristo. Y cuando los demás ven en nosotros, y aquí viene la estrategia psicológica que es el modelamiento, ¿no? Ven la pasión, el amor, el fervor que nosotros tenemos, la paz que nosotros tenemos, los que intentamos caminar con Dios todos los días. Oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes de diferente? ¿Qué es lo que consumes? ¿Qué es lo que haces para tener esto? Cuando nosotros realmente reflejamos a Cristo a través de lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, se nota, se siente. Te sientes como motivado para conversar con esa persona. Te apasionas por Cristo cuando ves que esa persona ama, vive, suda, transpira a Cristo también. ¿Cómo podemos ser más ejemplos? Es el gran desafío. Igual que un padre con su hijo, con nuestro propio ejemplo, los demás nos van imitando. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando, no estamos juzgando, estamos describiendo muchas realidades. Entonces, cuando tenemos un amigo que está lejos del Señor, que sabe que, por ejemplo, el sábado tiene que estar en comunión con Dios, con su familia, y no lo está haciendo, entonces tú estás planteando algo extraordinario, que es, porque es molesto, oye, tú sabes que no estás mal, ¿por qué tú haces esto? No. Acuérdate de tu niñez, acuérdate cuando estábamos en el colegio, íbamos a la iglesia juntos. Al final eso produce algo peor. Oye, si vienes aquí
para tratarme de esa manera, mejor sal de mi casa y ándate. Sí. Capaz que sea la respuesta. Pero cuando nos ven apasionados por Jesús, yo creo que es el mejor llamado para que esa persona se contagie positivamente y deje de huir y vuelva al Señor, ¿no? Imagínate, Joel, que tú me invitas a tu casa a almorzar. Ujú. Termina la pandemia, tú me invitas a almorzar y yo me pongo a ordenar tu casa. A ordenar tu cocina, a ordenar tu baño, a ordenar tu pieza. Oye, ¿pero qué le pasa? ¿Estás loca? ¿Qué te ocurre? Exactamente esa sensación de incomodidad es cuando nosotros criticamos a los demás. Oye, ¿por qué haces esto si tú sabes que esto no es correcto? Etcétera, etcétera, Y lo etcétera. hacemos más frecuente de lo que pensamos. Así es. Fíjate al revés. Imagínate que yo te invito y mi casa está pero soplada, perfecta, limpiecita, desinfectada. Me encanta el cloro, paso el dato. Todo enclorado, limpio, ordenado, bien. Tú vas a tu casa, oye, yo también quiero tener mi casa ordenada. Es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Ok? Y te contagio porque viviste la experiencia del orden, de la limpieza, de la desinfección. No fui a tu casa a ordenarte, sino que todo lo contrario, te mostré con un ejemplo sencillo de que es lindo tener ordenado, limpio, desinfectado. Es mucho más suave, más sutil, más psicológico, más cristiano. Así es. En el caso, bueno, eso es cuando nosotros queremos ayudar a una persona, ¿no? Contagiarla de esa pasión por Cristo a través de nuestro ejemplo, más que las palabras. Pero en el caso de Jonás, dice el verso 17 del capítulo 1 del libro de Jonás, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sabemos que a partir del capítulo 2 hay una oración que Jonás realiza. Ahora, ¿cuán importante, Violet? Mira, primero recibe una orden, la obedece a medias, al contrario, huye en este proceso del problema que mismo Jonás había levantado, pero el Señor sigue con él. Aunque es echado por la borda del barco, Dios sigue con él y envía, dice, un pez que perfectamente, inmediatamente podría haberlo sacado a la superficie. O haberlo pero el Señor en su misericordia permite que Jonás esté 3 días. ¿Por qué? Porque necesitaba un retiro espiritual. Apliquémoslo ahora al contexto nuestro, ¿no? Necesitaba reflexionar, necesitaba que las emociones de inseguridad, de miedo, de que no lo... De eso me lo imaginaba ahí, ¿no? Pobre Jonás teniendo miedo Enganchado. de que lo engancharan y lo arrastraran. Él necesitaba reorganizar. Hoy en día nos pasa exactamente a nosotros lo mismo. Muchas veces tomamos decisiones desde el impulso, desde el calor, desde el enojo, desde la euforia. Jonás también nos enseña algo importante. O sea, él estaba huyendo de Dios, pero en esa huida él reorganizó, retomó fuerzas, descansó, probablemente dentro de la ballena, no sé cómo sería este descanso, pero descansó a lo mejor de estar huyendo, del acto de huir. Y probablemente en ese silencio, en ese momento, en esa pausa, Dios volvió a impactar. Dios no es brusco, no es agresivo cuando quiere impactar nuestros corazones. Él espera la calma. Veíamos, ¿no es cierto?, en la historia anterior, lecciones anteriores, que espera la calma, en la tranquilidad para volver a impactar ese corazón y nosotros reorganizarnos. Muchas veces nosotros también necesitamos este descanso, estos tiempos, este momento para reorganizar y tomar decisiones racionales, decisiones que sean para salvación. Hay que siempre ver lo positivo de esta historia bastante fantástica. Este retiro espiritual o estos momentos de quietud no son pasivos, son activos. Sí. Dice el verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Claramente Jonás no podía desarrollar el concepto del ayuno, aunque estaba 3 días, no tenía de dónde tal vez comer, pero me refiero conscientemente. Daniel, por ejemplo, él practica el ayuno, dice el capítulo 10 de Daniel, por 21 días.
¿qué podemos hacer? Tú mencionas reorganizar, reevaluar, reconocer. La oración él está reconociendo, se arrepiente, pero en el contexto espiritual. Tal vez nos vamos desde lo psicológico y ahora a lo espiritual. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer y que nos ayuda en estas pausas que nosotros necesitamos para reorganizarnos, para cambiar la perspectiva de la situación que debemos enfrentar? Sí, hay un versículo que me encanta y lo estaba buscando y no lo podía encontrar, pero ya lo encontré. Está en Proverbios capítulo 19 y que responde a lo que tú preguntas, cómo podemos esto integrarlo con lo espiritual. Y habla de la conducta de las personas íntegras. Y si pudiéramos traducirlo, son las personas de valores, de principios inteligentes, que tienen a Dios en su corazón. Y en este capítulo hay una parte del versículo número 8 que me encanta, que dice, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Si tuviéramos que responder entonces la pregunta, Jonás, dentro de la ballena, dentro de esta huida, nosotros en nuestras huidas, porque todos huimos, todos, absolutamente todos, estamos revaluando para hacer el bien. Y esa es la verdadera actitud íntegra. Estamos nosotros huyendo, tomándonos una pausa tal vez, pensando, reencontrándonos, pero para hacer el bien. Estamos siendo íntegros, y aquí podemos leer todo el capítulo, no nos va a dar el tiempo, pero estamos buscando el bien. Probablemente esa fue la sensación, la percepción que reorganizó Jonás. Oye, estoy escondiéndome y tengo un mensaje importante para Nínive. Dios me mandó para un mensaje importante para hacer el bien, para arrepentimiento, para redención. La pregunta es nosotros, ¿de qué estamos huyendo y estamos haciendo el bien? Interesante que para esto se requiere hasta, en términos prácticos, un lugar especial en casa. No puede ser en la cocina, en el baño. Necesitamos apartar un lugar. Puede ser nuestra habitación, en una hora especial, puede ser cerca de una ventana para recibir la vitamina D, el sol. O sea, aquí vemos que Dios designa un lugar muy particular, el vientre de un gran pez, para que Jonás se tomara una pausa y hiciera todo esto, ¿no? Oración. Nosotros podríamos agregar estudio de la palabra de Dios, lectura de un libro cristiano, especialmente de Elena de White, con su música que eleve el espíritu. La música, cristiana, el lugar, el espacio, sin duda alguna para volver a encontrar el propósito por el cual tal vez está esa situación. Y en este caso, como tú bien decías, es una misión. Y Jonás redescubre la misión que el Señor ya le había dado. Bueno, nos vamos a separar. Y en nuestro próximo bloque vamos a ver cómo reacciona, cómo le fue a Jonás con el cumplimiento de la misión que Dios le había encomendado. Ya regresamos. Hola, qué alegría encontrarnos una vez más. ¿Tu familia ha tenido algún tipo de problemas en la vida? ¿Has pasado por crisis donde no veías la salida? ¿Cómo es tu relación actualmente con tus familiares? Aquí en mis manos tengo la guía de estudio Entre Familia. En ella vas a encontrar consejos divinos de la mano de las Sagradas Escrituras y así tener mejores habilidades para ayudar a los familiares cuando lo necesiten. Solicítala ya mismo a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Y ya estamos de regreso en este último bloque de esta lección que estamos hablando acerca del profeta Jonás. Interesante ver cómo sus acciones, sus decisiones denotan también algo muy particular en nuestra vida, algo cotidiano, que tal vez cómo nosotros huimos de los problemas, las situaciones, incluso muchas veces, Violet, podemos hasta rehusar huir de la misión que el Señor nos ha encomendado. Alguien podría decir, no, yo no tengo problemas o situaciones inconclusas, mi vida familiar es espectacular, me llevo bien con mis colegas, no tengo ninguna situación que resolver. Y la pregunta es, ¿y estás cumpliendo la misión que Dios te ha encomendado? Ah, no, es que no tengo tiempo, es que aquí... Bueno, estás huyendo, no de un problema, pero de una misión.
Sí, a mí me da mucha gracia que las personas dicen, no, yo tengo mi vida perfecta. Siempre hay algo que no anda bien, a mí no me cuadra tanta perfección. Todos tenemos cosas que hay que mejorar, que hay que buscar la excelencia. No todo siempre está maravilloso, ¿ok? Ahora, no también vamos a caer en las redes de que todo está mal, que mi vida está pésimo. No vamos a ser catastrofistas, todo lo contrario. Vamos a buscar un equilibrio, qué cosas funcionan bien, qué cosas no funcionan bien, de qué estamos huyendo, y desde ahí empezamos a buscar estrategias. Efectivamente, muchas veces las personas nos enfocamos tanto, y digo nos enfocamos porque a mí también me pasa, en nuestro quehacer de la semana, que probablemente nuestra misión de participación activa con un cargo específico en la iglesia, a veces nos cuesta mucho tomar la decisión. Entonces la pregunta es, dentro de nuestras funciones, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro diario vivir, en nuestras redes sociales, ¿cómo nosotros estamos llevando a cabo la misión? Por ejemplo, Pastor Joel, mi estimado, ¿cómo crees tú que podríamos tal vez asesorar con algunos tips, co-construyamos, ¿no?, estas ideas para que en nuestro diario vivir podamos reflejar y cumplir la misión? Por ejemplo, a mí lo que me ocurre es que mis profesores no todos son cristianos o creyentes o tampoco creen en Dios. Muchas veces pasa, ¿ok? Tenemos profesores adventistas, pero lastimosamente no tenemos tanto psicólogo con magíster, con especialidades que trabajen con nosotros. Así que hago un llamado también a nuestros colegas que quieran unirse, ahí me escriben. Encantados, hacemos algún trabajo, alguna colaboración. Entonces, ¿mi misión cuál es? Yo no sé predicar, Joel. Entonces, ¿qué hago? Agarro un versículo, lo copio, buen día, que tengan éxito, corazones, girasoles, etc. Y sabes que la recepción ha sido fantástica. Incluso tenemos profesores ahora estudiando la Biblia, queriendo presentar a sus hijos en nuestra iglesia. Vemos que un detalle, tal vez un versículo que nosotros decimos, ¿qué va a impactar? La verdad que hace la diferencia. ¿Qué otro consejo se te ocurre o qué otra idea conductual podríamos hacer para tener estas acciones concretas, sencillas, simples en nuestro diario vivir? Sabes que el cumplir la misión, en primer lugar, se tiene que disfrutar. Cuando es un programa establecido que violenta los dones espirituales, no lo vamos a disfrutar. La participación de la misión no es exclusiva en un área. Por ejemplo, tú mencionabas tener un cargo o predicar, que son acciones que no son las únicas para predicar el Evangelio. El Señor fue claro y dijo, el Evangelio va a ser predicado por testimonio. Fíjate que nosotros muchas veces menospreciamos o valoramos poco la diversidad de dones espirituales que el Señor otorga a cada persona. El otro día estaba con mi hija, varias semanas atrás, tenía que hacer una tarea y era grabarse como especie de disertación. Era una presentación. Ella está en el primer año básico, ¿no? En el primer nivel de primaria. Entonces, ella comenzó a contar de su corazón, tiene 6 años, las cosas que le gustan. Y siempre cuando uno dice, ¿cómo puedo participar de la misión?, es ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es el talento y el don que Dios te ha dado? ¿Es cocinar? ¿Es hacer un pan amasado, una arepa? El otro día probé los boñuelos colombianos, extraordinarios. Ese es un don, es un talento. Ahora, ¿cómo lo puedo poner al servicio de Dios? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Bueno, hagamos un curso de comida saludable, o si la iglesia no tiene esa plataforma por diversos motivos, bueno, imagínate ir donde tu vecina, donde tu vecino, donde tu amigo, llevarle un alimento, una comida, si te gusta la mecánica, ayudar al prójimo, al vecino. Es decir, hay muchas formas de predicar el Evangelio y que se pueden disfrutar. Al comienzo de su vida o de su experiencia aquí en el libro de Jonás, Jonás no está disfrutando la misión. Él se levanta, él se para y no está disfrutando, y está masticando la orden divina, pero no la disfruta a tal punto que él la transforma de ser un privilegio en un problema. ¿Qué pasaría
Y aprovecho de hacerte un llamado, Baile. ¿Qué pasaría si llega el pastor de la iglesia y te dice, hermano, hermana, la comisión de nombramiento está pensando en ti, hemos orado, sabemos que el Señor dirige su iglesia y te está invitando a trabajar en este ministerio en la iglesia? Entonces, la mayoría de las personas, pastor, déjeme pensarlo. Sí. Yo creo que Jonás lo pensó demasiado. Pensó en cómo eran los asirios, en qué hacían, qué rasgos de carácter tenían, qué estilo de vida tenían, cómo era su religión, su idolatría. Y dijo, no, aquí no. Puso su bienestar por sobre la misión de Dios. Y el Señor, con amor, de forma de shock, ¿no? Una terapia de shock, pero con amor, lo vuelve a encauzar. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en la vida? Sí. Entonces nos podemos desarrollar académicamente, laboralmente, familiarmente, afectivamente, etcétera, en todos los aspectos de la vida, pero mi propósito es predicar el evangelio para que Cristo vuelva pronto. Entonces, y ahí va Jonás y predica un mensaje muy difícil de predicar. Arrepiéntate porque vas a ser destruido. ¿Y sabes qué? Hasta el rey de los asirios promulgó una ley de que todos debían ayunar, orar a Dios, arrepentirse para no ser destruidos. ¿Y sabes lo que ocurrió? Dios tuvo misericordia y aquel mensaje que Jonás predicaba no se cumplió. Era una profecía, un mensaje condicional. El pueblo se arrepintió, hubo salvación para ellos, extraordinario. ¡Qué felicidad! Una nación, eso es la esencia del cumplimiento de la misión. ¿Y sabes lo que ocurre con Jonás? Dice el capítulo 4, pero Jonás se disgustó en extremo. Yo no sé cómo interpretar eso psicológicamente, ¿no? En extremo, y se enojó. ¿Cómo entendemos esta actitud? ¿Podemos nosotros también, aún cumpliendo la misión, aún siendo instrumentos de Dios, enojarnos de esta manera? Era chispita Jonás, era cortito de genio, se enojaba bastante. Y representa, yo me río porque creo que representa tanto nuestras emociones hoy en día. Encontramos personas que al mínimo estímulo, a la mínima desobediencia o al mínimo que no funcionó lo que yo quería, explotan, se enojan, desarman todo, agarran sus cosas y se van, renuncio, etc. Hay matrimonios que muchas veces ante la primera crisis que hacen, se separan, se divorcian, porque no aguantan que las cosas no funcionen a su ritmo, a su expectativa. Me imagino a Jonás furia y el pueblo de Nínive, pero celebrando, todos contentos, que todo lo que habían ellos rogado y orado, y cuánto fervor me imagino en ese pueblo, no habían sido destruidos gracias, ¿no es cierto?, al mensaje de Jonás. Cuán agradecidos deben haber estado hacia Jonás. Y Jonás, por otro lado... Así como comentábamos de Elías, que Dios estuvo allí en cosas mínimas como un silbo apacible, en una torta hecha de harina y un agua, cosas simples. Dios estuvo en cosas magníficas con Jonás como el gran pez, pero también con esa calabaza, esa planta que le brinda sombra. Detalles sutiles como Dios está siempre presente en nuestra vida. Ahora, el motivo tal vez de enojo de Jonás es su reputación, porque iba a quedar ante las naciones extranjeras como un falso profeta. Estaba preocupado de la percepción que otros iban a tener de él. Violet, ¿hasta qué punto es saludable cuidar mi reputación o estar pendiente o vivir en función de lo que otros opinan de mí? No estamos mal. Si vamos a vivir en función del otro que me evalúa, que cómo me ve, que cómo me percibe, o sea, estamos perdidos. Estamos construyendo nuestra autoestima sobre cáscaras de huevos, nuestro autoconcepto en un cimiento que no está muy bien hecho. Creería que el equilibrio que deberíamos trabajar y trabajar significa que yo voy a construir constantemente es el hecho de cómo nosotros, la imagen que queremos dar, la credibilidad que queremos dar o los valores que queremos demostrar, cómo esto conversa con Dios. Lo único que nos debe importar y la meta y el norte, esto cómo conversa con Dios, cómo Dios me ve, cómo estoy reflejando a Dios.
El resto sí, tal vez es importante para ciertos momentos, pero si estamos 100% de nuestra vida guiándonos por la evaluación del otro, cosa que es muy común en los adolescentes y por eso también su deambulación en las emociones, por lo mismo, porque nunca vamos a agradar 100% al otro, Claro. nunca vamos a caerle bien a todos, pero debemos colocar de nuestra parte, trabajar, ¿para qué? Para estar en sintonía con Dios. Y cuando estamos en sintonía con Dios, reflejamos los frutos del Espíritu: paz, gozo, benignidad, mansedumbre y en fin, etc. ¿Sabes qué? Termina el capítulo, la historia de Jonás. En la Biblia dice, tú tienes lástima de una calabacera, de una planta, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y hay muchos animales. O sea, la piedad, la misericordia de Dios. Y Jonás está preocupado de sí mismo. Lo que tú mencionas es trascendental, es muy importante. El cristiano debe estar en función de lo que otros perciben de Dios a través de uno. Así. El caso, bueno, tenemos entonces a Jonás, que está preocupado de lo que otros van a decir de sí mismo. Moisés es la contraparte, porque cuando el pueblo, Dios dice, yo los voy a raer de la tierra. Entonces Moisés está preocupado de lo que las naciones van a decir de Dios. Está preocupado del nombre de Dios. Y dice, no vaya a ser que digan que tú los sacaste de Egipto para que mueran aquí en el desierto. Para que eso no ocurra, elimíname a mí. Bórrame a mí del libro de la vida, pero no a ellos. Moisés no está preocupado de lo que digan de él como líder, sino que está preocupado de la reputación de Dios. Jonás está preocupado de su propia reputación. Yo creo que nosotros vamos a tener muy buena reputación cuando estemos preocupados cómo nuestra vida va a afectar positiva o negativamente cómo otros ven a Dios a través nuestro, ¿no? Qué interesante, Violet, que partimos hablando de esta actitud evitativa, de huida, que muchas veces nosotros podemos tener, pero que en todas las áreas Dios nos invita a detenernos, a reflexionar, a reorganizar, a ver la situación con otra perspectiva y terminamos hablando de la misión. La misión tiene que ver con mi vida, pero cómo otros ven a Dios a través de nosotros. Y ahí hay diversidad de ministerios de acuerdo a los dones, talentos que el Señor nos da. La misión nos da un propósito. Vidas sin propósito. Bueno, hay un libro famoso, ¿no?, cristiano, que dice vidas con propósito. Hay una meta que alcanzar, hay motivación, hay ganas de vivir, hay ganas de gozar la vida, también ganas de enfrentar los problemas y no de huir. Ya nos queda un minuto, Violet. Pasó volando. Pasó volando. ¿De qué forma entonces podemos transmitir la invitación que Dios tiene para cada uno de nosotros, no solo nuestros amigos, sino cada uno de nosotros también, los que creemos y confiamos en Cristo Jesús? Hay algo que voy a destacar que Joel mencionó, y con esto vamos a finalizar, que es que nosotros encontremos nuestro propósito, pero que lo disfrutemos, que encontremos aquellas cosas en las que somos buenos y que disfrutamos y que lo pongamos a los pies de Cristo para el servicio y la misión. Los invito a orar. Padre Celestial, estamos tan agradecidos porque en tu palabra encontramos sabiduría, porque en tu palabra encontramos consejos, porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, el camino en el cual nosotros debemos seguir. Ayúdanos que en esta nueva semana podamos encontrar nuestro propósito, nuestra meta, que es reflejarte a ti por sobre todas las cosas, que podamos trabajar aquellos procesos que son imperfectos porque el pecado nos invade. Señor, ayúdanos a triunfar con éxito, pero siempre tomados de la mano de ti y del Espíritu Santo. Ayúdanos en esta nueva semana que vamos a comenzar. Perdona nuestras faltas. En tu dulce nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, Violet. Nos encontramos ya en el último capítulo. Próxima semana, próximo capítulo. Y a cada uno de ustedes, queridos amigos, les dejamos la invitación. Sin duda alguna que todos hemos vivido la angustia, la aflicción. La Biblia menciona un tiempo de angustia. Vamos a conversar cómo el tiempo final nos depara desafíos hasta emocionales y espirituales. Así que te esperamos en nuestro próximo capítulo de Lecciones de la Biblia y tú puedes quedar en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.